Nació en un pueblo de militares, jueces y curas. A los 9 años entendió algo que le cambiaría la vida, que no todos leemos igual, y decidió contar historias para los que no podían verlas solos. A los 30 cruzó el océano por amor. Desde Barcelona inventó una vida falsa en Internet. Se hizo pasar por una madre de 50 años y el mundo le creyó. Después renunció a todo para hacerlo a su manera. Hasta que, a los 44 años, el corazón se le partió en dos. Lo llamó el mejor infarto de mi vida. Pero le quitó algo. Durante 7 años no pudo escribir ni una sola palabra. Hasta una madrugada de 2022, cuando Argentina salió campeón del mundo, escribió una historia sobre Messi. Y Messi, llorando, lo llamó por teléfono para agradecerle. Las palabras habían vuelto. Este es el side B de Hernán Casiari. Hay algo que nadie te cuenta de lo difícil que es emigrar. ¿Por qué crees que hay tanta gente que llora contando tus historias? No elegí una literatura compleja ni de grandes reflexiones. Elegí algo más parecido al fast food que a la gastronomía sibarita. Saco un libro al respecto que se llama El mejor infarto de mi vida porque fue lo mejor que me pasó en la vida ese infarto. Todo eso me genera muchísima curiosidad. Me interesa mucho ver cómo me caigo. Hernán, hay muy poca gente que puede decir lo hice llorar a Messi. Sentí unas cosquillas en las yemas de los dedos que no sentía desde la época en que fumaba. Messi, con una generosidad que yo no sé de dónde sacó, llama por teléfono a la radio para contar que estaban llorando con su mujer por el cuento que yo estaba leyendo. Y tus errores, en tu lugar, son tus errores. Y tus aciertos son tus aciertos. Despertarme, acá. No hay nada que se parezca más a ser millonario que eso. Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Side B Dialogues. Hola Hernán, bienvenido. ¿Cómo va? Muy bien, por suerte, muy contento. Muchas gracias. Hernán, mucha gente tendrá la sensación que ya te conoce, ¿no? Porque creo que es algo tuyo, que contás historias que nos hacen sentir como que sos parte de la familia. Eh, Quizás hasta una persona que no ha ido a verte al teatro o nada tiene esa sensación con vos que sos alguien del pueblo, ¿no? Que contás esas historias. No hablas de superhéroes, sino que hablas de madres, de fútbol, de amigos, de la familia, ¿no? Y la verdad que es un placer tenerte. El hecho de que hayas aceptado es un honor para nosotras. Creo que mucha gente le va a hacer, no sé, sentirse bien, contar historias, saber tu historia, conocerte, como decimos nosotros, el otro lado de tu historia. Siempre contás mucho de tu forma de pensar, de ver la vida y demás. Creo que también incentivas y motivas a mucha gente. Así que muchísimas gracias de nuevo. No, Bienvenido. gracias por esas palabras. Muchas No, gracias. por favor. Bueno, Hernán, empecemos por el básico, para aquellos que no te conocen. Obviamente sos de Mercedes, de Buenos Aires, pero si nos puedes contar un poquito más cómo era tu entorno, un poquito de cuando eras más niño, no sé, ¿qué nos quieres contar? Sí, nací en una ciudad pequeña de la provincia de Buenos Aires, a unos 100 kilómetros de la capital o de la primera gran ciudad, eh, un pueblo muy conservador, que de hecho tuvo la desgracia de tener el primer presidente en dictadura de la Argentina, por lo menos de la segunda parte del siglo XX, que fue el presidente Jorge Rafael Videla, el primer presidente de la dictadura de los 70 es mercedino. Entonces, siempre fue un lugar en donde había muchísimos militares, había un regimiento, todavía lo hay, una curia, una diócesis y muchos tribunales. O sea que había muchos jueces, muchos curas y muchos militares, y es demasiado para un pueblo chico eso, pueblo muy, muy, muy conservador, en donde tuve una infancia tremendamente feliz, muy, muy, muy tranquila, con padres de clase media, una hermana menor, muchos amigos, mucha calle, mucho barrio de provincia, y soy muy fanático de los pueblos de provincia, de Buenos Aires sobre todo. Son todos muy parecidos, son todos idénticos, tienen la Plaza San Martín, el Banco Provincia, la municipalidad,
y cada vez que estoy en cualquiera de esas ciudades pequeñitas, Pergamino, Chivilcoy, Bragado, 9 de Julio, Mercedes, Luján, siempre pienso que estoy en mi ciudad. Cualquiera de esos pueblos es mi ciudad, porque por suerte he tenido una infancia muy tranquila. Empecé a escribir desde muy pequeñito, nunca tuve eh, otra inquietud más que la lectura y la escritura. Nunca tuve tampoco la fantasía de ser escritor, porque lo fui inmediatamente, así como nadie tiene la fantasía de caminar, porque va caminando, yo tampoco tuve la fantasía de escribir, porque ya escribía. Y y todo lo que soy o todo lo que recuerdo, sobre todo de mi primera infancia, está muy ligado a la lectura, principalmente, leía muchísimo, y a la escritura desde los 9, 10 años, en donde también empecé a escribir. No tengo, o por lo menos el subconsciente no me presenta traumas de infancia relevantes, más allá de algún complejo de inferioridad respecto al cuerpo. Siempre fui muy gordito, entonces eso siempre me, me causaba ciertas timideces en la infancia y en la primera adolescencia, pero más allá de eso he tenido una infancia y una adolescencia muy, muy tranquila. ¿Y mirabas distinto cuando eras niño? Es decir, decís, ¿no? De que empezaste a escribir desde muy pequeño, pero ¿vos mirabas el mundo de una forma distinta al resto de niños? Yo creo que todas las personas que tienen un acercamiento muy temprano a la lectura, como ocurrió conmigo de una forma bastante azarosa, eh, necesariamente están más predispuestos a la observación, a la contemplación de su contexto, de las otras personas, del mundo en el que viven. Sin lectura es bastante más plano todo. No te das cuenta que hay otros mundos. Posiblemente te pensás que tu mundo es el único que hay, o que no existen otras posibilidades. El hecho de tener yo recuerdo de haber tenido muy claro, los suburbios de Londres, gracias a Sir Arthur Conan Doyle, pero desde muy chiquito, y eso hace que se te abra un poco la cabeza, o o las aventuras de Julio Verne, o de Mark Twain con el sur de Estados Unidos, el Mississippi, Luisiana. Todo eso estaba en mi cabeza. Hoy me sorprende, en ese momento me parecía lo más natural del mundo, pero hoy eh, pienso en cualquier niño de 10 años, con esa explosión cultural que me dio a mí la literatura, y me resulta sorprendente. Entonces, claro, necesariamente tenés una mirada diferente del mundo respecto a otros niños que no tienen esa posibilidad o que no tienen ese ejercicio natural de la lectura. Muchas personas dirían, ¿no? Que es el viajar que te abre la mente, pero yo creo que podés hacerlo desde más pequeño, como bien decís, Es una ¿no? forma, claro, es una forma de viajar, una forma muy austera y muy, muy poco costosa de ir por el mundo, pero sobre todo también de tener un vocabulario un poco más eh, nutrido, Sí, más rico. poder decir antes que otros niños qué es lo que quieres y lo que no quieres, y lo que Ay, te gusta y lo que no, mm, una conversación más fluida, todo eso lo genera la lectura. mm, No sé si la lectura o la curiosidad, me parece. sí, Me parece que más que la lectura es la curiosidad, porque quizá hoy haya menos ejercicio cotidiano de la lectura, pero imagino que niños que tienen un acercamiento eh, cotidiano a ciertas series de televisión o cierta música también van a conseguir una apertura mental respecto a aquellos que no sienten esa curiosidad. totalmente. Creo que la velocidad es lo que hace ese grano de arena, ¿no? Como esa Sí. pimienta de decir, quiero ir más allá, ¿no? Eso es lo que lo hace distinto. Y Hernán, ¿cuándo descubriste que el contar historias iba a cambiarte la vida? Claro, yo nunca tuve una sensación grandilocuente respecto a mi oficio. Siempre fue lo que tenía a Mm, mano. Yo tengo un recuerdo muy claro de estar con amigos, eh, jugaba mucho al tenis cuando era pequeño, mucho, mm, y siempre dobles con 3 amigos del barrio íbamos a jugar al tenis, y y cuando terminaba un partido de tenis, que nos quedábamos tomando gaseosa en el club y eso,
yo les contaba lo último que había leído. Generalmente en esa época, los 9, los 10, los 11 años, yo estaba muy, muy fascinado con Sherlock Holmes, con, con la saga de Sir Arthur Conan Doyle. O con el padre Brown de Chesterton, siempre detectives, siempre, en esa época. Pero tengo el recuerdo de contarles las aventuras de Sherlock Holmes, lo último que había terminado de leer la noche anterior, como quien ve una serie, se lo Mm, contaba a los chicos por la tarde. Y, y yo notaba que mm, se fascinaban con que les contaba, no, porque vino un cliente a lo de Sherlock Holmes y Sherlock descubrió inmediatamente por el barro de los zapatos que era divorciado y como no tenía el anillo de bodas, pero entonces sabía, entonces yo les contaba todo esto y a ellos les encantaba. Entonces me acuerdo que la semana siguiente yo les llevaba mm, los libros que yo ya había leído para que ellos los pudieran leer. Y se los daba y ellos muy contentos. Y después les preguntaba si les había gustado y descubría que no los habían leído. mm. Y no, contanos vos, mejor contanos vos, me decían. Y yo no entendía por qué, teniendo ellos el objeto, preferían otra cosa. Y me acuerdo que un día pusieron en ese club una cancha de bochas Sí. y pusieron un cartel grandote con las reglas escritas de las bochas, y uno de estos amigos se puso a leer las reglas con tantos problemas de lectura, con tantos trompicones, Mm, sin saber lo que era una coma, mm, le costaba tanto leer que yo entendí por qué preferían que les contara yo. Claro, debe ser espantoso Sherlock Holmes con esos problemas de lectura. Debe ser aburridísimo tener que leer de esa manera. Y yo creo que en ese momento entendí algo, sin mm, entenderlo del todo, posiblemente lo reinterpreté de adulto, pero mm, entendí algo en ese mm, momento, que no todos leemos igual, mm, y que no significa eso que a las personas que no leen bien o que no tienen un ejercicio cotidiano de la lectura, realmente les aburran las historias, no les aburren, mm. es que no tienen el colador Ah, para que pase, para que tamice la historia de la manera correcta. Ahora, si se las contás, les van a mm, encantar esas historias. claro. Y entonces ahí hubo un primer, me parece a mí, un primer acercamiento a lo que terminé haciendo con, con mi oficio, que es siempre, siempre, siempre intentar seducir o encantar a aquellas personas que no tienen el ejercicio habitual de la lectura. Ir por otro lado, ir por un lugar en donde de dos sinónimos prefiero siempre el más simple, en donde intento que las historias sean necesariamente cotidianas y darle la complejidad en otro lugar, no en el lugar de lo críptico o de lo elitista, o solamente vas a entender lo que te cuento si leíste mucho, sino todo lo contrario, buscar por otro lado. Y creo que el primer germen surgió ahí, esa tarde de tenis en el Club Mercedes. Tuvo que ver con eso. Sí, sí, yo creo que en mi caso, el hecho de haber vivido mucho tiempo fuera de mi tierra ha generado una musculatura en la nostalgia más fuerte que si nunca me hubiera ido de la Argentina. Yo creo que el hecho de emigrar te ejercita un montón. Eh, una nostalgia que a veces es un poco mentirosa también. Eh, yo sé que tengo por este país eh, un enamoramiento un poco falso, un poco hijo de eso, de haber vivido mucho tiempo lejos y de haber extrañado mucho estar acá. Yo no sé si me pasaría lo mismo si nunca me hubiera ido. No tengo idea. Pero sí, sí, en mi caso es un motor, o por lo menos lo ha sido en mi literatura durante mucho tiempo. Escribí mucho estando afuera. Y, y, y escribí mucho idealizando eh, un lugar, quizás sin darme cuenta que en realidad estaba idealizando una época.
es muy increíble eso, porque yo viví en España desde los 30 hasta los 45. Entonces también viví en España cuando empecé a dejar de ser joven. Mm, Y yo sospechaba a veces que tenía nostalgia de mi lugar, cuando en realidad empezaba a tener nostalgia de un tiempo, de una época de juventud. Y mezclé todo también sin darme cuenta. Me confundía, no sabía qué estaba extrañando. Y entonces idealizaba un poco el lugar, cuando en realidad lo que estaba echando de menos era una época de juventud. mm. ¿Qué sentiste, Hernán, el día que te marchaste de Argentina? No, nunca supe. No fue. Hay muchas formas de irse de tu lugar y la mía Ujú. fue la más indolora. O sea, me enamoré de una extranjera y me fui a vivir con ella. No hubo una expulsión, no hubo un sentimiento de exilio, ni de expatriación, ni que no estaba consiguiendo lo que quería en mi lugar. Estaba maravillosamente bien en mi lugar. Tenía Entonces, trabajo. más podemos decir que emigraste por amor, ¿no? Sí, 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 las 2 cosas fueron. Tanto me fui de Argentina atrás de una señorita y volví a Argentina por una señora y por otra señorita. O sea, mis movimientos son muy poco ideológicos. Entiendo que emigraste a España entonces por una española, ¿puede ser? Sí, O sí, me fui a recibir un premio a París en el año 99, un premio literario. Me pagaron un pasaje los organizadores del premio, un pasaje de 12 días. Y en el aeropuerto Charles de Gaulle, me encontré con una catalana que estaba de vacaciones en París y nos enamoramos y me quedé a vivir con ella 15 años. Fue ¡guau! muy simple y fue muy abrupto al mismo tiempo, muy poco meditado y tenía un bolso y nada más. No tenía ropa, no tenía dinero y no tenía papeles y me quedé a vivir un montón de tiempo. Guau, guau. Y podemos decir que España te hizo sentir más argentino, porque no es por nada, Hernán, pero si algo tenemos en España son argentinos, especialmente en Barcelona, que yo vivo Claro. en Barcelona. Sí, sí, y ha habido diferentes camadas y, bueno, mi camada es la camada del 2000, del 2001. O sea, yo llegué un poco antes, pero vi cómo en un momento se llenó de argentinos. De argentinos, además, es una inmigración, bastante particular, la inmigración argentina, porque es una inmigración de clase media, Mm, una inmigración, te diría, de profesionales. sí. Entonces, ahí empezaron a llegar odontólogos, psicólogos, publicistas, un montón de gente. Se empezó a gestar en Barcelona una frase muy divertida a principios de los 2000 que decía: "No emplees a un argentino porque pronto será tu jefe". Entonces, ese tipo de cosas ocurría muchísimo. Em, Barcelona es posiblemente la ciudad preferida de los argentinos en el mundo. Sí. Así como para los brasileños Nueva York es la ciudad preferida, Sí. eh, para los argentinos Barcelona es la ciudad porque creo que es la ciudad que nosotros creemos que nos deberíamos merecer. Si hubiéramos hecho las cosas bien o si las cosas hubieran ocurrido de otra manera en nuestros países. Digo nuestros países porque los destinos latinoamericanos son bastante parecidos en general. Sí. Eh, es una ciudad muy acogedora, muy amplia, con muchos árboles, Sí. con es muy, eh, parecida a la fantasía nacional de los argentinos. Mm, mm. Madrid quizá se parece mucho más a Buenos Aires, en su es más cosmopolita, es más, en cambio Barcelona al ser distinta es una fantasía más recurrente para nosotros. Yo Sí. la pasé muy bien, muy, muy bien. Y por Perdona, Hernán, supuesto, que Jime se ha caído. ahora está, ahora ha vuelto. Ahora vuelve. No, tranquilo. Sí, Ahí tranquilo. Vale. estamos, ahí estamos. Decía eso, que sí, que Eh, quiero mucho más a la Argentina porque viví afuera, no porque viví específicamente en Barcelona, supongo que si hubiera vivido en Tailandia me hubiera pasado lo mismo, pero por suerte fue en una de las ciudades que más quiero de todo el mundo, que es Barcelona. Además es la ciudad de mi hija,
y va a ser siempre también mi ciudad, por eso. claro. Y Hernán, ¿qué es porque emigrar, evidentemente, bueno, todos nuestros invitados que también hemos tenido inmigrantes nos cuentan esa parte bonita, ¿no? Pero también seguro que hay algo que nadie te cuenta de lo difícil que es emigrar, aunque tú digas, es un país que me gusta, es una ciudad que me gusta, como es Barcelona, hablamos el mismo idioma, parece. No es el mismo, pero podemos decir que hablamos el mismo idioma. La cultura es muy parecida a los argentinos y yo creo que realmente Barcelona es una ciudad que acoge muy bien también a los argentinos. Y lo que decías antes, hay muchos profesionales, tenemos ingenieros, tenemos médicos, o sea, la migración que viene de Argentina, la verdad es que es muy buen perfil, ¿no? Pero seguro, Hernán, que hay algo más negativo. Seguro que hay esa parte B que nadie te cuenta, que solo lo sabes cuando tú emigras, ¿no? Y que también estoy segura que cuando emigras creces como persona, no tengo la menor duda. ¿Qué nos dirías que es esa parte que tú dijeras: "Madre mía, si esto me lo hubieran dicho"? Sí, el inmigrante argentino, el inmigrante rioplatense, el uruguayo, es el que llamamos inmigrante invisible. Mm, Eh, el gran problema que tienen las grandes urbes europeas es la discriminación y el racismo, mm, y nosotros no lo vivimos. Si nos mantenemos callados la boca, nunca un policía de Barcelona me va a pedir los documentos, mm. pero porque tuve la suerte o la desgracia o la particularidad de no tener entre mis 4 abuelos uno mestizo, nada más que por eso. Es la única razón. O sea, es una porquería la sociedad Mm, europea en general. mm. Es un desastre. O sea, yo no he tenido jamás un problema, pero no he tenido jamás un problema justamente porque hay muchos problemas. Y los Exacto. problemas son deportación de rostro. Mm, Esos son mm, los problemas. mm, Entonces, a mí nunca me ha pasado nada porque no he tenido, portación de rostro, por lo menos demasiado evidente, mm. y me fue bien desde el día uno, o sea, nunca me pasó nada, pero al mismo tiempo veía a mi alrededor a aquellos a los que sí les ocurría, todo lo malo que te ocurre cuando estás fuera de tu lugar y no tienes de dónde asirte. No Ya, tienes nadie que te ayude ni que te dé una mano. Sí, ya. sí, sin duda. O sea, pasa que no ha sido mi caso, pero justamente porque el racismo es muy grande. Mm. Yo creo que también por eso los argentinos hacen como mucha piña, bueno, todo el que migra, ¿no? Porque realmente no tienes a tu familia cerca, no tienes a tus amigos. Entonces, cuando tienes gente de tu mismo país, hace que hagas más piña, ¿no? Pero en algún momento sentiste culpa, Hernán, por haberte ido. Pues No. estabas tan enamorado que no había culpa ninguna. No, pero no era por el amor, o sea, no, pero ¿por qué culpa? Por Culpa haber de dejado tu país, tu familia. es que nunca no dejas tu país. Ya. Es imposible. A no ser que te sientas expulsado de tu país y entonces eh, inmediatamente tomas el acento del país de residencia e intentas borrar tu pasado. Mira, creo que de los 15 años que viví en Barcelona, no hubo una sola mañana que yo no me hubiera levantado y lo primero que miraba en la computadora era el periódico de mi país. Y recién después, el país, la vanguardia, el periódico, etcétera. Ya, Uno es de donde quiere saber. ya, La tierra de uno es la tierra de donde cuando se levanta quiero saber qué pasó en mi lugar. Y ese lugar siempre es un lugar. sí. Y cuando cambias de curiosidad, ahí has dejado para siempre el lugar anterior. Si un Mm, día yo me hubiera levantado y lo primero que miraba era el diario El País de España y no Clarín, La Nación, Página 12, seguramente hubiera significado que ya no era mi lugar de origen, el mm, lugar donde yo quería saber. Nunca ocurrió tal cosa. Tampoco nunca dejé de trabajar para la Argentina viviendo en España. De hecho, eh, todo mi patrimonio y mi capital fue haciendo obras de teatro en Argentina, viviendo en España, o sea, haciendo mis libros para Argentina. Eh, el lugar donde uno vive, sobre todo en épocas
desde el inicio del siglo XX para este lado, en donde la comunicación es veloz, el lugar donde uno vive es indiferente absolutamente. Es, solamente sirve para que Hacienda tribute en el lugar donde pasas el 75% del tiempo, nada más que para eso, pero después estás donde quieres estar. ¿Viendo las reglas en ese momento? No, ni siquiera sabía que nadie lo hacía. No es, a ver, no es que empecé a escribir en Internet cuando nadie lo hacía, todo el mundo escribía en Internet. Lo que no ocurría es que no se hacía todavía ficción Mm, en Internet. Se utilizaban los blogs en esa época que era la prehistoria de las redes sociales, sí. se utilizaba solamente para hablar de periodismo o de tecnología. Mm, Pequeñas entradas cronológicas, eh, para hablar de política, o de economía, o de tecnología, pero nadie todavía, usaba ese medio para mentir, para sí. contar historias de ficción. Yo lo que hice, muy a principios de los 2000, es utilizar por primera vez un nombre falso, pero no para engañar, sino para ficcionar. Mm, Entonces, el nombre de mi personaje era la persona que escribía, no aparecía mi verdadero nombre. Entonces, yo mm, escribía como si fuera una señora de 60 años de la provincia de Buenos Aires, que sí. lunes, miércoles y viernes escribía en su blog, y escribía sus problemas sobre su Sí. menopausia, su marido que no tenía, trabajo, su hijo del medio que era un poco drogadicto y cosas así. Escribía Mm, todo el tiempo sobre eso, y los lectores creían a pie juntillas en la existencia de esa señora. mm, Eso no se había hecho nunca. Eso ocurrió por primera vez. eh, lo no se había hecho no se había hecho nunca de forma virtual, no es otra cosa más que un folletín literario de toda sí, la vida del siglo XIX, sí. pero no se había hecho con nuevas tecnologías. Entonces, muy a principios de los 2000, la Deutsche Welle, la la televisión pública alemana, empezó a dar unos premios a los mejores webs del mundo, y le dieron un premio mejor blog del mundo a este engendro literario que yo había hecho, y entonces empecé a hacerlo de forma, De forma más eh, profesional, ¿no? Más sí, empecé a hacerlo ya con un nombre y un apellido, claro, ¿sí? Y claro. y las editoriales se empezaron a interesar en lo que yo hacía, y empecé a publicar libros, etcétera. Pero mi Mm, primera incursión fue virtual, absolutamente mm. virtual. Y hoy te veo también que estás muy activo, ¿no? En las redes sociales. Bueno, yo por lo menos te sigo en Instagram, ¿no? Em, ¿Seguiste bien esa evolución? Lo que era un blog de escribir, que es lo que más te gusta, me imagino, que seas pura y exclusivamente visual. ¿Cómo hiciste esa evolución? ¿Te fue No, fácil? creo que no la hice. Bueno, Creo que no hice claro. ningún tipo de evolución de nada. Yo Mm, siempre escribo historias mm, en cualquier formato que me des, cuento, claro. no importa Mm, en qué. Por claro. ejemplo, cuando TikTok no te permitía subir contenidos de más de un minuto, Sí. pasó hasta hace 3 4 años atrás, no te permitía entonces yo Mm, no usaba TikTok, pues no tenía nada menor de un minuto para decir. claro. Cuando TikTok empezó a permitir contenidos de hasta 10 minutos, empecé a contar mis cuentos ahí, porque mis cuentos tienen una duración de entre 5 y 7 minutos, entonces empecé a hacerlo, pero no hago otra cosa más que contar cuentos, Mm, o sea, no uso redes sociales. Quiero decir, no uso las redes sociales, de la forma, eh, más que para contar cuentos. O sea, si entras a mi Instagram, verás cuentos, si entras a mi sí, TikTok, sí. verás cuentos, y si Mm, entras a mi YouTube, verás cuentos. No hago otra sí, cosa. claro. Entonces no evolucioné. En todo Mm, caso, traté de que los formatos, que la gente empezaba a mirar, tuvieran también mi contenido. claro, adaptarte de una forma. Hernán, y hablemos de Orsay. ¿Por qué creaste Orsay? ¿Cuál fue tu principal objetivo cuando decidiste crearlo? Orsay fue mi blog, inmediatamente después de este blog que te contaba, en donde yo Mm, fingía ser una señora y qué sé yo qué, mm, cuando me dan el premio este, muy a principios de los 2000, mi nombre y mi apellido empezó a surgir por encima de ese personaje, y mm, entonces abrí una página mm, diferente a esa página falsa, o a las sí, páginas falsas que tenía, y sí, puse por primera vez mi nombre y mi apellido ahí, y a esa página, a ese blog, le puse de nombre Orosai. mm, Orosai es eso, es mi blog de toda la vida, sí, es el nombre que uso cada vez que
emprendo un proyecto. Mm, Eso es bonsái. Cada cosa que hago le pongo ese nombre. qué bueno. ¿Y por qué crees que hay tanta gente que llora contando tus historias? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué estás tocando en la gente para que conecte tanto? Supongo que hay una característica de textos muy empáticos, Mm, de que textos que para un grupo de personas eh, se acercan mucho a lo que les pudo haber pasado. O sea, yo mm, sí, no hablo de cosas muy raras, hablo de mi padre, de mis hijas, de mi madre, de mis amigos, un poco de fútbol. mm, Entonces, claro, tenés un grupo enorme de gente que puede empatizar con cualquiera de estas 5 cosas que acabo de decir. sí. Y entonces es más fácil, Mm, es más fácil empatizar. O sea, mi literatura es tremendamente simple, no tiene complejidad, es para es para usuarios que no tienen un ejercicio muy habitual de la lectura. Se dan muchas circunstancias, favorables para la emoción, breve y efectista también. mm, O sea, sí. no elegí una literatura compleja ni de grandes Mm, reflexiones. Elegí algo más parecido al fast food mm, que a la gastronomía sibarita. Entonces, voy a alimentar rápidamente a un grupo mayoritario de gente, pero que mm, gente que tampoco está buscando Ferran Adrià, está Sí, buscando comer. entiendo. ya. Pero sería lo que he de decir es, cuando decidimos contactarte, una de las últimas entrevistas que vi tuyas es del, bueno, del BVA, una charla que diste. Y mi pareja, por ejemplo, él es escritor, ¿no? De francés, él es escritor. Y le digo, tenés que escuchar esta historia. Creo que dura 55 minutos el video. Le digo, Ujú. escucha los primeros 5 minutos. Y él es ciego, casi, casi ciego. Y vos sabes que me dice, me hace con sus palabras la forma de contar la historia, me hace imaginarme como que estabas contando la historia de cuando estás en el auto y que pensás que, bueno, que habías chocado a tu sobrina, ¿no? Y que Sí, tienen sí. un tronco, ¿no? Y me dice, cada palabra que él dice me hace visualizarla y me hace sentir como que estoy ahí, me hace sentir como que yo soy la persona en el auto. Ujú. Entonces, obviamente que no te, que no te subestimes, ¿no? La forma de en que porque yo creo que sí, no es una literatura increíble ni nada, pero es la forma en que vos conectas, la forma en que con las palabras como que haces visualizar a la gente, vivirla, ¿me entendés? Bueno, sí, pero hay una diferencia muy grande entre escribir y luego Mm, interpretar. mm, Eh, eso yo he hecho durante mucho tiempo una de esas 2 cosas, sí. solamente escribir, Mm, y más o menos en 2014, 2015, cuando no pude volver a escribir, porque tuve mm, que dejar de fumar por un problema de salud y mi cerebro me hizo huelga de escritura, o sea, sin fumar no mm, podía escribir. Entonces tuve que encontrar otra forma de canalizar mi creatividad y empecé a interpretar lo que ya había escrito. mm, Em, Son 2 mundos distintos. O sea, mm, lo que te contaba tu marido y está muy bien, mm, y está bien porque es lo que intento lograr, eh, cuando me subo a un escenario, lo que busco es meterte imágenes en la cabeza, es todo lo que intento, y eso ya tiene otros mecanismos, otros recursos, tiene que ver ya con una gestualidad, con un matiz de la voz, con cómo poner el cuerpo, un montón de otras cuestiones en las que yo creo hoy que soy mucho mejor que mm, escribiendo. sí. La escritura para mí es Mm, casi hoy es una anotación mm, para lo que hago arriba del escenario, que me interesa muchísimo más que escribir, mm, muchísimo más. mm, Entonces, claro, sí, yo soy, eh, no es que me subestime como escritor, sé que mi escritura es la primera parte de algo, no es el todo. mm, Después lo completo con mi interpretación, que es donde ahí yo creo que tengo un talento que es bastante mejor que el de escritor. mm. Sí, Mm, un don, ¿no? sí, un don, sobre todo. Yo, bueno, tengo que decir que a los 3 minutos, de la historia que estaba diciendo Jimena, yo ya estaba llorando. Los primeros 3 minutos, o sea que recomiendo
a toda la audiencia que vea este vídeo. Yo creo que habían pasado 3 minutos, ya estaba llorando y además escribí a Jimena para decirle, creo que ya estoy llorando, he visto suficiente. Eso sí, vi los 55 minutos del vídeo porque quería saber cómo acababa la historia. Pues sí. Así que yo creo que ese mix que tú dices, el de escribir más la interpretación, que es un plus. Hernán, comentabas antes que habías dejado de fumar, que entiendo que tuviste, si no me equivoco, un infarto, ¿verdad? Sí, Y eso también pues cambió tu vida. sí, claro, sí, sí, ¿Qué fue lo que sí, sí, más cambió? Supongo que dejaste de fumar también por eso. sí, sí, yo creo que pasó todo el mismo día. El infarto, dejar de fumar, decidir dejar de vivir en España, eh, venirme a la Argentina, pasó todo el mismo día, el día del infarto. O sea, fue todo muy, se precipitó un montón pero una enorme cantidad de decisiones que yo había Claro. pausado, cosas que yo quería hacer y no me animaba a hacer, sobre todo volver. No me atrevía a volver, no me podía imaginar, eh, no estar con mi hija las 24 horas del día, no lo podía imaginar. Cuando te divorcias y vives en la misma ciudad, puedes alquilarte una casa a 10 calles y ya. Y entonces tus hijos viven un poco y un poco. Cuando estás a 12.000 kilómetros, eh, divorciarse significa también tener que decidir, eh, cuánto tiempo vas a ver a tus hijos. Claro. Y ahí vuelve a una cosa que hablábamos cuando Jimena no estaba, que es, ¿hay presupuesto para hacer eso? O sea, yo tengo la seguridad absoluta que en los siguientes años, podré ver a mi hija 4 veces por año, 5 veces por año, o que viaje ella o que viaje yo, y bueno, todo eso a mí me costaba muchísimo, muchísimo. Pero al Mm, mismo tiempo era muy infeliz viviendo fuera de la Argentina, y el infarto que sufrí, lo sufrí un poco por autodestrucción, no para de fumar, no para de comer, me estaba haciendo realmente daño, y cuando ocurrió el infarto me di cuenta de que se me estaba partiendo el corazón, justamente, eso, mm, entre 2 lugares, en realidad entre una persona y un lugar. Mi hija no podía vivir en Argentina y yo no podía vivir en España, y era algo, que en algún momento tenía que explotar. mm. Y cuando ocurrió, tomé la decisión de quedarme y cambiar de vida también, cambiar De de hábitos, de ¿no? de También. hábitos, ser diurno y no nocturno, dejar de fumar, dejar de comer con sal, empezar a caminar. O sea, yo en el momento que te cuento pesaba 125 kilos, Guau. estaba hecho mierda. Entonces, claro, ese infarto fue, eh, de hecho, saco un libro al respecto que se llama El mejor infarto de mi vida, porque fue lo mejor que me pasó en la vida ese infarto. Fue Ujú. alucinante porque propició un cambio, que yo no me estaba animando a hacer sin un deadline, sin un contrarreloj muy fuerte, y eso fue mi contrarreloj. Al mismo tiempo, dejé de escribir, no pude volver a escribir. Y eso también hizo que me inventara un oficio que hoy me gusta más que escribir. Entonces, todos fueron ventajas, Bueno, fue quizás esa gota que colma el vaso, ¿no? claro. Y que te hace cambiar el chip para decir, bueno, pues necesito vivir mejor. ¿Y Sí, sí, claro, sin duda. tuviste miedo a morir, Hernán? No, yo creo que involuntariamente era lo que buscaba. Me sorprendí mucho de no morir. Me Ya, sorprendió muchísimo. ya. Cuando me dijo el cardiólogo que ya estaba, que si hacía 3 o 4 idioteces no demasiado complicadas, iba a tener una sobrevida muy larga, digo: "¿Ah, sí?". Yo estaba convencido de que estaba antes del infarto, estaba convencido de que me iba a morir. O sea, que me iba a morir a los 45, o sea, que no quedaba otra, que era lo que venía. Cuando me dijeron que no, que había segundo tiempo, dije: "Guau, mirá, qué raro". Aprovecharlo. Sí, sí, claro. Y comentas también, Hernán, que dejaste de escribir durante ese tiempo. Entiendo también, pues, ese cambio de chip. ¿Fue el cambio de chip el que te hizo también dejar de escribir o fue por un tema más físico o porque estabas en otras cosas? No, no, yo escribía un cuento semanal para,
el dominical del diario El Mundo de Madrid. Ujú. En el momento de tener mi infarto, escribía todos los miércoles y se publicaba los domingos. Y después del infarto, cuando salgo del infarto, hago mi cuento, como siempre, y lo imprimo y lo leo, y era una porquería. Y me di cuenta de que no, mi cerebro desde los Ay, 13 años fuma y escribe. O sea, y mm, siempre hice las 2 cosas juntas. Siempre, siempre, siempre. Yo dejé de ya, fumar de verdad. O sea, fui muy estricto respecto a eso y no podía escribir sin fumar. No podía. No había maneras. Sí podía. Vos me decías tema, composición, la vaca, y yo te mm, escribo 2 mm, carillas, 2 páginas. Pero mm, no había amor, no había placer, mm, no estaba el texto del otro lado. O sea, en general, siempre los textos, cuando haces un texto, la primera versión de un texto es un cachorro de perro. Después, con la corrección, va siendo un perro grande. Al mm, principio es un cachorrito. Y bueno, ah, esos cachorros a mí me nacían muertos. O sea, no había mm, manera de mm. revivir esos textos iniciales. Y tomé la decisión de renunciar al diario El Mundo. A las 2 semanas salieron 2 textos horribles y no quise seguir escribiendo, y no escribí más. Ah. Cuando hacemos ese cambio de chip, ¿no? Que decíamos antes, también empezamos a valorar otras cosas, ¿no? De la vida, al final. Cuando Ujú. estás en ese punto en el que tú dices, me voy a morir, pero la vida me ha dado una segunda oportunidad, así que parece que no me voy a morir, la voy a aprovechar, ¿no? Entonces, a día de hoy, Hernán, ¿qué crees que realmente es importante para ti después de haber pasado por todo lo que has pasado? Todo lo que ha pasado es importante para mí. Mm, O sea, no tengo una relación de que ahora es mejor o antes era peor, ni nada. O sea, para mí todo está bien, todo está bien. Incluso si me hubiera muerto a los 45 también hubiera estado bien. O sea, no tengo no romantizo mucho el asunto. ujú. Me parece interesante la vida como concepto, con todos sus vaivenes, con todo lo que tiene, lo bueno, lo malo, lo ¿Le aburrido. tienes Hay miedo, cosas Hernán? aburridas. ¿Tienes miedo al paso del tiempo? No. Tengo muchísima curiosidad con el paso del tiempo. O sea, Ujú. estoy viviendo una época de, ¡wow! Mirá, no veo nada de lejos. ¡Wow! Mirá, no se me para como antes. Mirá esto otro, mirá qué increíble, qué locura. Eh, y lo converso con otros que tienen mi misma edad. ¿Cuántas veces vas a mear a la noche? Y yo 3, no, yo 2. Lo vivo con mucha curiosidad. Me parece sorprendente cómo funciona Mm, todo. Me parece muy sorprendente y y al mismo tiempo, no solamente la debacle física, sino hay una especie de, a ver cómo lo digo, de cansancio ideológico también, muy fuerte. mm, Eh, los tiempos evolucionan, nosotros nos vamos haciendo cada vez más viejos y empezamos de a poquito a actuar como nuestros padres cuando los odiábamos, ¿no? O sea, cuando mi papá hablaba mal de Charly García o de los músicos que a mí me gustaban, y yo decía: "Qué hombre imbécil, no entiende nada". Bueno, a mí me empieza a pasar con cierta música, que dejo ujú, de entender o que deja de tener mis propios códigos, y entonces tengo que calmarme y decir: "Bueno, algo debe tener, pasa que yo ya soy viejo y no entiendo qué", mm, no ofuscarme con algo que me parece hoy muy superficial y muy vano en todo, en el arte, en la comunicación, en un montón de cosas, de no caer en el facilismo de decir qué bueno que estaba antes cuando pasaba mm, que no es verdad, que es pura mm, nostalgia de la mm, propia juventud. Y entonces, no es solamente la debacle física lo que me da curiosidad, también me da curiosidad empezar a ser un carcamán, empezar a ser un facho, empezar a ser mm, una persona espantosa, que es lo que en lo que me estoy convirtiendo, sin duda, como nos mm, convertimos todos cuando envejecemos, porque el mundo deja de ser nuestro y empieza a pertenecerle a otros. Y todo eso me genera muchísima curiosidad. Me interesa mucho ver cómo me caigo. Em, Hernán, hay muy poca gente que puede decir: "Lo hice llorar a Messi". Ujú. No, creo que hay un cuento tuyo que bueno, que básicamente que decís, ¿no? La valija de Lionel.
¿Nos podés contar un poquito de ese cuento? Sí, fue la primera cosa que escribí después de 7 años sin escribir, de hecho. Yo dejé de Wow, escribir en diciembre del 2015, que fue cuando tuve el infarto que les contaba, sí. y y ya creo que a los 2 años de no escribir más, empecé a naturalizar, dejar de escribir, o sea, no escribir más. Y pasaron 7 años. Mm, Y en diciembre del 2022, Argentina sale campeón del mundo, y a los 2 días el equipo de Argentina vuelve a Argentina desde Qatar, y yo estaba con la guardia muy baja, muy en otra cosa, mirando el mm, televisor a las 2 de la mañana, y veo que se abre la escotilla del avión, estaban las cámaras en la madrugada viendo cómo bajaban los jugadores en Argentina. Era una época, Argentina estaba despierta, porque sí. nadie durmió. Mm, Fue muy increíble lo que pasó. mm, Entonces baja Messi, cuando baja Messi me pongo a llorar, mm, sin saber por qué, pero no había ninguna razón lógica, el partido había ocurrido 2 días antes, o sea, ya había pasado la euforia, la emoción, y sentí por primera vez, y no es metáfora, mm, literalmente lo voy a decir, sentí unas cosquillas en las yemas de los dedos que no sentía desde la época en que fumaba. Una cosquilla que yo sentía en la yema de los dedos cuando tenía algo para decir, para mm, contar, escribiendo, y la volví a sentir. Y estaba en mi oficina acá, mirando la tele, y tenía el teclado al lado y empecé a anotar, sí. como preguntándome por qué lloraba, porque qué es lo que me hacía llorar. Y me acordé de la primera vez que yo había escuchado la palabra, el apellido Messi, que fue muy al Mm, principio mi de mis años en Barcelona, 2002, 2003. Y claro, en realidad me puse a recordar mis tiempos de inmigrante, los míos, mm, la fuerza que hacía yo al principio para no perder mi acento, para mm, mantener mis gustos gastronómicos, incluso en lugares donde los supermercados no tenían determinadas cuestiones que yo necesitaba, sobre todo al principio, y cómo ese chico, Messi, mm, por alguna razón, también intentaba mantener su acento, no cambiaba. O sea, cuando le hacían una entrevista en catalán, no es que la contestaba en español, la mm. contestaba en argentino directamente, no cambiaba ni siquiera, no decía regate, no decía afición, decía gambeta y decía hinchada, aunque no le entendiera su Mm, interlocutor. sí. Y empecé a darme cuenta de que no estaba hablando de fútbol, estaba hablando de los que vivimos afuera durante mucho tiempo, de los esfuerzos que había que hacer, la valija sin guardar o la valija escondida en el placar. Y fue como Mm, un vómito después de 7 años de no escribir nada, nada, mm, como un vómito en el teclado. mm, Y fueron páginas y páginas y páginas que terminaron saliendo en la revista Orsay. Pero como yo todas sí. las semanas tengo una columna en la radio, siempre leyendo cuentos viejos, siempre leyendo cuentos anteriores a mi época de dejar de fumar, Mm, y ese día me tocaba ir a la radio y justo había escrito algo, lo resumí en 8 minutos y les dije a los chicos de la radio, no es una radio cualquiera, es la radio más escuchada de Argentina, o sea, es mm, un gran altavoz. sí. Escribí una cosa nueva, no lo podían creer porque ellos ya Mm, sabían que yo había dejado de ser escritor, mm, y la leí. Y la subí a TikTok inmediatamente, porque todo lo que hago lo subo a TikTok, y esa misma mañana la mujer de Messi estaba navegando en TikTok y se detienen en esa historia. Estaban los 2 en la cama a la mañana tomando mate después de ganar la Copa del Mundo y escuchan esa historia y se ponen a llorar los 2. guau. Se ponen a llorar porque lo que Mm, cuento es muy emotivo para cualquier persona que haya vivido fuera mm, de su tierra. No importa si argentino, si en Barcelona, no importa de sí. dónde a dónde funciona, porque es muy fuerte para un inmigrante hablar de sus cosas. Mm. Y entonces Messi, con una generosidad que yo no sé de dónde sacó, llama por teléfono a la radio para contar que estaban llorando con su mujer por el cuento que yo estaba leyendo. Y fue claro, obviamente, fue la Piel de primera vez que gallina, ¿no? fue la primera vez Mm, que habló después de ganar la Copa del Mundo, o sea, entonces, claro, claro, es como que no se viralizó, lo siguiente, o sea, claro. fue increíble lo que pasó con esa historia y con ese cuento, etcétera.
¿Qué crees, Hernán, que nos pasa a los argentinos con Messi? Pues yo también viví muchos años en Barcelona, yo hace más de 22 años que me fui de Argentina, soy de Córdoba, estoy viviendo en España, en Inglaterra, Alemania, ahora en Suiza, ¿no? Pero siempre lo que vos decías recién, ¿no? Primera cosa que hago, me levanto y leo el periódico de allá de Argentina. Es Ujú. así, y siempre estoy intentando cocinar cosas argentinas. Pero también el hecho de Messi, o sea, yo dejé de ser de Fútbol Club Barcelona cuando Messi se fue. O Y yo sea, es así, para el mí ya no mismo tenía día, claro. sentido. Sí, Pero sí. ¿qué crees vos que nos conecta tanto con Messi? Porque tuvimos Maradona, Sí, tuvimos otros grandes jugadores, ¿no? a mí me parece que nosotros somos muy extremistas respecto a nuestros ídolos. Nuestros ídolos son, denostados siempre por el 50% y No, amados por el otro 50%. O sea, no tenemos ídolos unánimes. no, Eh, no, Perón, Eva Perón, el Che Guevara, eh, Charly García, no importa cuál, Maradona, todo eso, la mitad lo odian. no, Yo creo que Messi lleva la brújula a un lugar bastante unánime, bastante, por primera vez. no, No es muy habitual, no es muy no, habitual que se consiga tanta unanimidad no, entre la vida profesional y la vida privada, porque en realidad eso es, cuando hay ese encontronazo es, no, bueno, sí, jugaba bien a la pelota, pero se drogaba, bueno, sí, cantaba muy no, bien, pero fajaba a la mujer, bueno, sí, pero no, hizo no sé qué en la política, pero también se no, robó no sé cuánto. Todo eso siempre, esa dicotomía siempre fue muy característica de no, de nuestros dioses, ¿no? sí, Siempre con no, pies de barro. no, Y en el caso de Messi es mucho menos habitual. Después no, del Mundial 2022, eh, no, no se da esa característica. Y no, eso es bastante poco frecuente. Y me parece que tiene que ver con una cierta unanimidad respecto al ídolo. no, Y cosa que también le hace bien, me imagino que a los niños, eso, porque es como que podemos dejar que nuestros hijos pequeños idolatren no. sin, bueno, pero tené cuidado porque, ¿no? En el caso de Messi No, no ocurre y eso está muy bien. que sigan el ejemplo, absolutamente. Y Hernán, siguiendo hablando de Argentina, ¿qué es lo que te emociona tanto que incluso puede llegar a enojarte, pero que emocionalmente siempre te atrae Argentina? ¿O qué es lo que más extrañabas cuando estabas en España? Lo que más extrañaba es lo que vine a buscar y lo que me construí. O Mm, sea, hay una cosa que dice Rosalía, que es que el cielo está muy cerca, mm, mm, eh, que es absolutamente verdad. O sea, yo no he mm, visto un cielo como este mm. en ningún lado, Buenos Aires, tan sí. tan Mm, cerca. Yo vivo en la mm, llanura pampeana, mm, en sí. el medio del campo. Mm, Mi vida está en el campo. Soy de mm, un pueblo muy pequeño mm, y soy muy fanático de ese paisaje, en relación a cualquier paisaje del mundo, ¿eh? mm, En relación a cualquier paisaje del mundo, mi paisaje preferido del mundo mm, es el horizonte continuo. mm, Es que nada, nada, ni una montaña, ni un cerro, ni mm, un nada, ni siquiera el mar, me mm, interrumpa el horizonte verde. Y eso pasa en Australia, mm, en algunas partes de Norteamérica, muy sí. poquitas, y en casi toda la Argentina. Mm, El Los hectáreas y hectáreas y hectáreas de campo verde y siempre el cielo al final, pero muy cerca y nada que interrumpa eso, ni un cerro ni un nada. Yo soy muy fanático de ese lugar en el mundo, me hace mm, bien. Y el verde absoluto y los animales de esta zona, todo eso me hace muy bien. mm, No te digo que es lo que más extrañaba cuando vivía en otro lado, pero es mi frecuencia diaria. mm, Yo miro para los costados, miro lo que veo acá en este lugar y digo: "Ah, estoy en casa, está todo bien, no pasa nada". Siento como una enorme tranquilidad de estar donde quiero estar. Hay esos momentitos, no sé si a ustedes les pasa, eh, cuando nos despertamos por la mm, mañana, hay como un medio segundo que no somos muy conscientes antes de abrir los ojos, que no mm, somos muy conscientes de dónde estamos. sí. Ni de qué época es, ni de Mm, nada, nada. A mí me mm, pasa mucho
Mm, en esos momentos 15 entre el años, sueño y la vigilia, preguntándote qué sí. temperatura que era en digo, casa, ay, andate a ¿no será casa. que sigo en España y me quiero matar? Esa era la sensación que yo Abro los ojos y sentía digo, de que ay, se me no, 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 partía no, el no, no, es corazón. Entonces yo cada vez 2026, que me estoy acá, está todo levanto, bien, está todo y bien. te lo juro, Esa no estoy haciendo sensación de metáfora, hogar, de me estar pone en muy casa, feliz despertar, Sí. de que todo en el mundo casa. me va a entender si hablo. Y eso, claro, hace que el día sea Eso, mejor. a mí me hace muy Aunque bien. haya problemas y Me aunque hace haya muy lo que bien. sea. ¿Qué me Eh, importa? me acuerdo que en Obvio que Barcelona, va a haber problemas. en todos lados hay Yo problemas, trabajé en, pero me desperté en yo creo que los casa. programas de radio más Entonces eso a mí me escuchados de hace muy Barcelona, como bien. columnista siempre, ¿no? Trabajé en La Ventana con Gema Niergas, con Concha García Campoy, trabajé con Isabel Gemio, haciendo No creo en columnas los semanales argentinos igual que hago como, acá, como una entidad. nunca No creo en jamás eso. No creo que sean me ni sentí siquiera orgulloso de nada, de lo que muchas hacía. veces Nunca me cuando pasaba decimos los porque argentinos, generalmente estamos diciendo los no porteños, sentía ¿no? Generalmente estamos cercanía diciendo con el que las personas escuchaba que lo viven que yo decía. adentro No de sentía ninguna los cercanía. metros cuadrados Ni siquiera de podía Buenos decir Aires, lo de que la ciudad de Buenos pensaba. Aires, o sea que ni siquiera son Tenía los que argentinos. traducir lo que Eh, pensaba. Supongo que hay Traducirlo una al entronización oyente tanguera europeo, a la que nos persona que viene de que correspondía nuestra pero no arcilla, podía es hablar de de verdad. inmigrantes Esa es también. una de las Entonces, grandes, claro, si nuestros grandes bisabuelos y diferencias nuestros de abuelos estar en otro llegaron de lado, que otras nunca, tierras para hacer jamás hablar su de América, y verdad. entonces cuando nos acunaban nuestros abuelos, Y en nos tu cantaban lugar canciones polacas o hablas italianas de o verdad. españolas, y sevillanas, Y tus y errores en tarantelas, tu y no sé, lugar son claro, tus obvio que errores. vamos a Y tus mamar un aciertos poco son tus de todo aciertos. ese dolor Cuando vos que traían ellos acertás en sus o te valijas, equivocás, pero claro, ha en el pasado ya lugar demasiado del que no tiempo, sos. ya no, ni tus aciertos son tan Mis buenos, ni hijas tus errores son ya no tienen ni siquiera tuyos. esas abuelas. Y Las eso abuelas de mis hijas a mí nacieron me todas acá. destrozaba, Entonces ya no tienen me esa destrozaba. tarantela y esa Me iba canzoneta bien, pero no me y importaba. esa, ¿no? Me Sevillana y pasaba esa eso. jota, no la Me iba bien, tienen. pero no me Entonces, claro, importaba. cada vez se Y va todo el tiempo estaba mirando para este desprendiendo un lado. poquito Todo el ese dolor tiempo, intrínseco ay, que era ¿qué hijo estará pasando de en que casa? mamábamos ¿Qué estará gente pasando? ¿Qué doliente, temperatura hará ¿no? en casa? ¿Estará Me lloviendo parece en que ya no casa? pasa tanto, No pero al mismo podés tiempo estar tampoco 15. creo en la entidad los argentinos. Es como demasiada gente para que piensen lo mismo. De hecho, uno de nuestros grandes problemas es que no solemos pensar lo mismo. Claro. Mm, 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 mm. No, pero no es España, ¿eh? No, claro, no es que no estoy en otro lado, en realidad, no importa cuál. Sí. Claro, estoy en casa. ¿Qué otras cosas me dan paz? Mm. ¿Y vos crees, Hernán, que Mi los hija pequeña argentinos con la que vivo romantizamos un poco el y mi hija sufrimiento? grande con la que ya no vivo porque ya es grande y está haciendo sus cosas. Mm, mm, Cuando confirmo, mm, cuando certifico, cuando suscribo, cuando descubro que están haciendo algo de manera apasionada, digo: mm, "Ay, qué suerte. Ay, qué bien me siento". mm. Hay algo Sí. que es bastante habitual, o por lo menos yo lo veo, de las nuevas generaciones, Mm, como que en España se dice pasota, ¿no? mm, De que me da mucho miedo, mm, me da mucho miedo. mm, O sea, no sé, no sabría, mm, no sé cómo hubiera reaccionado si hubiera tenido en cualquiera de mis 2 hijas un desinterés por la vida. No mm, sabría yo, capaz que sí, hubiera actuado bien, o si hubiera sido un bombero de esa emergencia, pero mm, así como no pasó, no sé mm, si hubiera reaccionado bien, no sabría qué hacer frente a la mm. desidia, frente a la falta de interés, a la falta Claro, de curiosidad. Por suerte no pasó. Entonces, eso claro. me da mucha paz. Sí. Ver a mi hija de 9 Mm, eh, dibujando mm, y generando un libro, haciendo un mundo con sus cosas, o ver a mi hija de 21 cuando charlamos, que me dice que está dirigiendo sí, una obra de teatro con la gente en la universidad, y que ella me dice: "Ay, Dios, gracias al cielo". O sea, gracias al cielo que no he tenido que actuar, que no he tenido que hacer sí, nada, claro. o que no tengo que preocuparme, no tengo que decir qué habré hecho Y, mal. Hernán, Ese ¿qué tipo de cosas que cosas nos suelen pasar a los puedes decir padres que te cuando dan paz hoy? vemos que no está Aparte de funcionando. levantarte todas las Eso mañanas y me da más saber paz que que nada, sigues en Argentina y no estás en porque España, creo aparte de esto, que la ¿qué ausencia cos de eso
sería, de todas las Que no cosas que estás existen en exacto, el estás en tu mundo, casa. la que más me quitaría la estabilidad, la que peor me haría. Más que los problemas económicos, más que los problemas propios de salud, que sé que van a venir, los problemas de salud van a venir y los económicos puede que vengan, pero eh, que mis hijas no la estén pasando bien, creo que eso me sacaría de eje, sin duda. Me levanto bien a la mañana Mm, también por eso. qué suerte. Y yo he escrito un montón para que nadie tenga que Mm, pensar cómo recordarme. Es como que escribir es como dejar el testamento de cómo querés que te recuerdan. Es eso. mm, mm, Yo tengo, qué sé yo, 15 libros de cuentos, 3 novelas. mm, Va a ser muy complicado que me recuerden distinto a lo que yo propuse. Va a ser muy complicado. Que quizá los muy cercanos digan: "Bueno, sí, pero al mismo tiempo era un cascarrabia". Sí, bueno, mm, sí, pero no sé qué, los muy cercanos, pero la gente en general, recordará lo que escribí, mm, más que lo que fui. mm. Gracias. O escuchándolos también. Dale. La cáscara de naranja Mm, quemada en una estufa querosén. Mi abuela ponía cascaritas de naranja en ujú, la estufa y sacaba un olor espectacular, que es un olor que está asociado a la mm, paz de mi infancia. mm, Sí, claro, claro, claro. Es el que conté en esa historia que ustedes vieron. Yo sigo teniendo miedo a mm, que todo cambie por un azar fortuito, que todo, todo lo que está dado, esta casa, esta familia, mm, esta mm, paz de las mañanas, que todo cambie, pero por un azar fortuito, no por algo malo que hiciste y por eso vas preso, no, por un azar fortuito. Tengo pánico a eso, a mm. la fragilidad de la paz. ¿Y cómo te gustaría que te recordaran, Hernán? Aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. Posiblemente de lo mejor que leí, siempre. Mm, Sí, sí. sí, sí, y con limón. Mm. Maradona, mi juventud. Es mi juventud, es como si me preguntaras, ¿tu juventud o tu madurez? Y yo digo mi juventud, siempre mi juventud. Reloj de plastilina de Charly García. Hernán, estamos llegando al final, lamentablemente. La verdad ha sido un placer tenerte. Es, te podría estar escuchando durante Soy 3 horas más, pero bueno, tremendamente te voy a seguir antisocial leyendo y todos tus muchas veces libros. se confunde Hernán, para por, cerrar el para soberbio. escucharlo, obviamente, estoy escuchando, sí que te escucho No, siempre, ¿eh? no, Pero bueno, sí no me que ocurre tengo que comprar más de, en mi de tus libros. profesión, en Tengo lo 2 ya, personal, pero en mi quiero pueblo, comprar acá más. donde vivo, Para terminar, hacemos me pasa una mucho que se eso. llama una ronda rápida, Ay, qué que no básicamente saluda, te no pregunto saluda, ¿quién algo, se vos me cree decís lo que es? primero que se te viene a la mente, ¿vale? Sin pensarle mucho. A ver, un olor que te lleva a la infancia. Tremendamente introvertido, tremendamente, no, más que introvertido, soy casi fóbico. Oh, Sí, sí. espectacular, mía. Sí, 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 Lo charlamos un montón hoy es verdad. entre nosotros. Para Sí, mí es y esta a casa, invierno, ¿no? Ah, no sé, es esto, es estar como acá, con las personas un con las que miedo que estoy, todavía tengas, con las personas que que vayas a decir. entran a esta casa y Mm, despertarme acá. No hay nada que se parezca mm, más a mm, ser millonario que eso. Mm, sí. El de mis 20 Mm. años No, mm, no te entiendo. estaba Sí. muy Mm.
estaba muy Mm, convencido en mis 20 un poco años predecible. de que ¿Un quería libro que ser te cambió la vida? escritor y que quería vivir de esto. Le diría, no sabés So lo que va a pasar mm, con una cosa que se llama Internet. Eso okey. le diría. ¿Sos Porque, claro, yo team tenía muchas mate o café? fantasías, a mis 20 años de ser Té, escritor mirá vos. pero sospechaba que ser escritor era algo mucho menor a lo que Bueno, estaba un poco soy. conflictiva. O sea, que ¿Messi como o mucho, bueno, Maradona? cuando vos tenés 20 años, yo tenía 20 años, ser escritor, y lo máximo a lo que podía llegar era Sí, que te okey. publicara una editorial, Sí. empezar a tomar whisky, hacer 3 novelas, morirte de Mm, cirrosis a los 55, era sí, eso. entiendo. Y es mucho más Sí, claro. divertido esto que ¿Una pasa que canción lo que que te yo destruye fantaseaba. emocionalmente? Ah. No, a ustedes, muchas gracias. ¿Algo que la gente entiende mal sobre vos? Dale, Mm, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Vero, sí. gracias, Jimena. Mm, Nos vemos. okey. Chao, hasta luego. Sí. Mm, pero sos como ¿pero es porque naturalmente sos más introvertido? Más allá que estás mucho con el público. Ah, okey. Ah, mira vos. ¿Qué significa para vos el éxito hoy, 2026? Mm, sí. Mm, 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 estoy muy de acuerdo. ¿Qué le diría al Hernán de hoy al Hernán de 20 años? Sí. Mm. Claro. Mm, sí, claro. Sí, mm, sí, mm, qué lindo, qué lindo. Hernán, muchísimas gracias. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias de corazón. Como te decía, te seguiré escuchando toda la vida. Así que por favor, cuídate mucho, de salud principalmente, que queremos seguir escuchando cuentos tuyos, por favor. Que no se apague esa llama. En serio, es un placer. Y Ha mil sido un gracias. placer, Hernán. Muchas Un gracias. beso grande. Gracias. Chao, chao. Escribí una larguísima, larguísima reflexión para la próxima revista Orsay, pero tengo ganas de compartirlo en caliente, entonces hice un pequeño resumen Me encanta. de algo que va a salir en el próximo número, mucho más detallado, que se llama Messi y su valija. Es algo que tiene que ver más que con el ahora, con el principio de todo. Yo me acuerdo que los sábados del año 2003, a la mañana, en el canal TV3 de Cataluña, en el canal estatal, se transmitía en directo los partidos de las inferiores del Barça, los sábados a las 11:30 y los domingos a las 9:30. Y en los chats de argentinos emigrados se repetían dos preguntas. ¿Cómo hacemos dulce de leche hirviendo latas de leche condensada? Era la pregunta número 1, porque estábamos desesperados. ¿Y a qué hora jugaba el chico rosarino de 15 años que hacía goles en todos los partidos? Eran las dos preguntas más fuertes. En la temporada 2003-2004, Messi jugó 37 partidos en el Juvenil A, Juvenil B, Barça C y Barça B. Y en esos 37 partidos convirtió 35 goles. Yo me acuerdo que el rating matutino de la televisión catalana esos sábados superaba al rating del prime time de la noche. Mucha gente empezaba a hablar de este nene, aquest nen. En las peluquerías, en los bares, en las tribunas del Camp Nou ya se hablaba, había un rumor. El único que no hablaba era él. En las entrevistas post partido a ese nenito, todas las preguntas este adolescente las respondía con un sí, con un no, a veces decía gracias y después bajaba la vista, no hablaba mucho.
Los argentinos emigrados hubiéramos preferido a un charlatán. Pero había algo bueno: cuando por fin hilvanaba una frase más o menos larga, se comía todas las S. Y decía full en lugar de falta. Y decía gambeta en lugar de regate. Nosotros descubrimos con mucho alivio que ese nene era de los nuestros. Era de los que teníamos la valija sin guardar. Quiero explicar esto. En esa época había dos clases de inmigrantes en Barcelona. Estaban los que cuando llegaban a Barajas o al Prat, guardaban la valija en el ropero bien lejos, olvidándose de Argentina, y empezaban a decir, vale, tío, hostia, inmediatamente. Y después estaban los que teníamos la valija al lado de la puerta, sin guardar, los que manteníamos las costumbres, por ejemplo, el mate o el yeísmo. Decíamos todo el tiempo lluvia, calle, para no olvidarnos de que hay que hablar con la ye. Y entonces empezó a pasar el tiempo para todos. De repente Messi, ese nenito adolescente, se convirtió en el 10 indiscutido del Barça. Y llegaron las ligas, los trofeos, las Copas del Rey, llegaron las Champions. Y tanto él como nosotros los inmigrantes supimos que el acento era de todas las cosas lo más difícil de mantener. Nos costaba a todos seguir diciendo gambeta en vez de regate. Porque cuando pasa el tiempo, te imbuís en la sociedad que te acoge. Pero al mismo tiempo sabíamos que era nuestra trinchera final, seguir manteniendo el yeísmo y nuestra forma de hablar. Y Messi, increíblemente, fue nuestro líder en esa batalla. El chico que no hablaba nos mantenía viva la forma de hablar. Así que de repente ya no solamente disfrutábamos del mejor jugador que habíamos visto en la vida, porque ir al Camp Nou en esas épocas era increíble, sino que también vigilábamos que no se le escapara nunca un modismo español en ninguna entrevista. Celebrábamos cuando seguía hablando igual. Y además de sus goles, celebrábamos que en el vestuario siempre tuviera el termo y el mate, que jamás cambiara eso. De repente Messi se convirtió en el humano más famoso de Barcelona, pero igual que nosotros nunca dejaba de ser un argentino en otra parte. Su bandera argentina en los festejos de cada Copa Europea nos maravillaba. Su desplante cuando fue a jugar a Beijing 2008 a ganar el oro por Argentina sin permiso del club. ¡Ah, qué maravilla! Sus navidades siempre en Rosario, a pesar de que tenía que jugar en enero en el Camp Nou, un torneo que se juega siempre el 4 o 5 de enero, él nunca dejó de ir a Rosario a pasar la Navidad. Todo lo que hacía era un guiño para nosotros, los que en el año 2000 habíamos llegado con él a Barcelona. Es dificilísimo explicar cuánto nos alegró la vida a los que vivíamos lejos. Cómo nos sacó del hastío de una sociedad monótona. De qué manera nos ayudó a no perder la brújula. Un nene chiquito que no hablaba. Messi nos hizo felices de una forma tan serena y tan natural y tan nuestra, que cuando empezaron a llegar los insultos desde Argentina, no lo podíamos entender. Pecho frío, le decían. Le decían, solamente te importa la plata. Le decían, quédate allá en Europa, cipayos. Le decían, no sentís la camiseta. Le decían, sos gallego, no sos argentino. Le decían, si alguna vez renunciaste, pensalo otra vez, Messi. Le decían mercenario. Yo viví 15 años lejos de Argentina y no se me ocurre, les juro, no se me ocurre pesadilla más espantosa que escuchar voces de desprecio que llegan del lugar que más amás en el mundo. No hay dolor más insoportable que oír en la voz de tu hijo la frase que escuchó Messi de su hijo Thiago cuando tenía 6 años. Papá, ¿por qué te matan en Argentina? Se me corta la respiración, no puedo. Yo tengo 2 hijas, una es catalana, y si cualquiera de mis hijas me dijeran algo así, yo terminaría invadido por el rencor. No podría seguir viviendo. Por eso la renuncia de Messi en 2016 a la selección argentina fue casi un alivio para nosotros los inmigrantes. Porque sabíamos cuánto amaba a su país, sabíamos desde los 15 años el esfuerzo que hacía para seguir siendo argentino, para no romper el cordón umbilical. Cuando renunció en 2016 fue como si de repente Messi hubiera decidido sacar un rato las manos del fuego. Pero no las de él, las nuestras. A nosotros nos quemaban esas críticas indolentes, esos hijos de puta que decían esas cosas. Y ahí, en ese momento de la historia, ocurre, me parece a mí,
el hecho más insólito y más hermoso del fútbol moderno. La tarde de 2016, en la que Messi se cansó de los insultos y decidió renunciar, un nene de 15 años le escribió una carta por Facebook que terminaba diciendo: pensá en quedarte, pero quédate para divertirte, Lionel, que es lo que esta gente te quiere quitar. 7 años después, el autor de esa carta, Enzo Fernández, resultó el jugador revelación del Mundial que ganó Lionel Messi. Porque Messi volvió después de esa renuncia casi inmediatamente a la selección, y lo dijo él mismo, volvió para que los chicos que le mandaban cartas y que le dejaban mensajes no creyeran que rendirse era una opción en la vida. Volvió por eso, y al volver ganó todo lo que le faltaba y todo lo que le importaba ganar, y cerró las bocas de sus detractores, no todas, porque algunos incluso durante el Mundial lo encontraron por primera vez vulgar frente a un micrófono. Fue cuando dijo: ¿qué mirá, bobo? Andá pa' allá. Para nosotros, los inmigrantes, los que vigilamos su acento durante 15 años, esa fue una frase perfecta, porque se comió todas las heces y porque su yeísmo sigue intacto. Nos alegra confirmar que sigue siendo el mismo que nos ayudó a ser felices cuando estábamos lejos de casa. Ahora algunos inmigrantes ya volvimos, otros se quedaron en España, pero todos disfrutamos ver a Messi volver a su casa con la Copa del Mundo en su valija sin guardar, porque nunca guardó su valija. Esta historia épica no hubiera ocurrido nunca si el Lionel de 15 años hubiera escondido su valija en el ropero, si de chico hubiera sucumbido a decir: vale, tío, hostia. Pero nunca equivocó su acento, nunca olvidó su lugar en el mundo. Por eso la humanidad entera deseaba el triunfo de Lionel Messi con tanta fuerza, porque nunca nadie había visto en la cima del mundo a un hombre sencillo, a un tipo cualquiera. Y ayer, 20 de diciembre, ayer como cada año, Messi vuelve de Europa para pasar la Navidad con su familia en Rosario, como siempre, para saludar a sus vecinos, como siempre. Sus costumbres no cambian, lo único que cambia es lo que nos trajo en la valija. Muy bueno. Hermoso. Impresionante. Muy bueno, hacía mucho nos querías algo emocionante. Este es un resumen de las 5 partes de esta historia, donde hablo mucho de esa época de Barcelona, de ese Lionel y de este final. Pero bueno, la parte larga va a salir en la revista Orsay en febrero.